Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues aquí yo muy contento, ¿verdad? En el programa de cápsulas del Dermendi, presentando la palabra en un pequeño, muy pequeño espacio que tengo en estos momentos, ¿verdad? Porque no estoy en lo que era mi estudio. Eh, pero hay a todo hay que acostumbrarnos por el momento, por este tiempo que va a pasar. Voy a tener un lugar restringido hasta que ya regrese a mi lugar, ¿verdad? Y pues yo subí un vídeo hace como unos 2 o 3 años, algo así, no recuerdo exactamente en estos momentos, ¿verdad? En el cual hablo de... Eh, me acaban de decir que está en circulación, creo que todavía, ¿no? Un debate de cristianos de Iglesia Católica y cristiana, ¿sí? La Iglesia cristiana. Y me decía que por qué decía yo cierta declaración de que la Biblia este, copiara historias, ¿verdad? En que me basaba y resulta ser de que pues yo no me acordaba de qué me reclamaba, ¿sí? Una seguidora, ¿verdad? De su nombre, que le voy a contestar a ella, ¿verdad? Eh, este, Celia Palafox, ¿sí? Y, y le voy a contestar porque no le contesté antes porque no sabía que me reclamaba, ¿no? Subo vídeos, pero pues ya ni me acuerdo, ¿no? Normalmente no, muchos de ellos no están escritos, otros sí, ¿no? Pero porque lo sacó de algún libro mío, ¿verdad? Eh, pero pues normalmente hace muchos años que he escrito esos libros, ¿no? 50 años, 60, algo así, y pues no me voy a acordar, porque yo escribo y hasta ahí, ¿no? Acabo de escribir y ahí se queda, ¿no? Eh, no los leo siquiera, nada más escribo, pero no tengo el cuidado o la costumbre de leer el libro que escribo, ¿sí? Y, y me reclama y no sé ni de qué me está hablando. Cuando hago el video también es lo mismo, ¿no? Empiezo a platicar y salen temas, y empiezo a hablar y luego me reclaman y pues no sé qué me reclaman porque no recuerdo qué dije, ¿no? O qué tema, y tienen que decirme qué vídeo es para que yo lo busque y lo vea, ¿verdad? Y tome conciencia de lo que me están preguntando viendo el libro, ¿verdad? Digo, viendo el video, pues ya contesto con mucho gusto, ¿no? Y en este caso, pues me dijo, y estaba señalado el vídeo, veo el vídeo, ¿verdad? Y es lo que le estoy diciendo, ¿no? De un debate entre cristianos, ¿no? Entre dos religiones distintas, pero que van a lo mismo, al cristianismo, ¿no? A Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y hago la aclaración de una vez, ¿sí?
biblos, o sea, libros. En alguna ocasión ya les he hablado de la historia de Biblos, ¿no? De ese pueblo en el cual hay árboles, ¿verdad? Que se llaman igual, Biblos. A los cuales estamos hablando de la edad de bronce, ¿no? De los egipcios, del papiro, ¿no? Entonces, esos árboles tienen una corteza, la cual el pueblo de Biblos mojaba y cortaba su corteza, ¿sí? Con mucho cuidado, cortaban cortezas como si fueran hojas, ¿sí? Láminas. Y luego las mojaban, las tenían mojadas para ablandarlas y machacarlas, para dejarlas planas y largas, ¿sí? Entonces hacían los biblos, o sea, los papiros, ¿sí? Y pues cada papiro era un biblo, ¿no? Por eso es que la Biblia pues se llama Biblia, ¿no? Porque viene pues de biblos, ¿no? De ese papel que se hacía de los árboles, ¿no? Y entonces ellos, repito, mojaban la corteza, la machacaban, la dejaban plana, delgada, y la cortaban haciendo láminas de 6 metros, de 3 metros, en fin, hasta varios metros, ¿no? Había papiros que medían 6 metros, ¿no? Largos. Entonces, la Biblia usó ese tipo de papiro, ¿verdad? Y se enrollaban, el papiro se podía enrollar, ¿no? Se escribía en él y se enrollaban y ahí los tenían como libros, ¿no? Por eso es que la Biblia es biblos, porque es un conjunto de libros, de biblos. Entonces en castellano pues le podemos poner libros, ¿verdad? La Biblia quiere decir eso, libros, ¿sí? Ellos, ya les platicaré yo bien en otro vídeo. No recuerdo si ya lo subí eso, pero no importa, vuelvo a subir otro. La historia de lo que fue los papiros, ¿verdad? En la época de Faraón, y que pues la escritura, ¿no? Porque ahí todo se combina, ¿no? La lectura, la escritura y el papel, ¿no? O sea, el biblo, ¿sí? Y ¿y quiénes tenían derecho a aprender a leer y a escribir? ¿Quiénes no? ¿Verdad? Y quienes tenían prohibido incluso leer un papiro, ¿sí? Todo eso pues lo vamos a platicar, ¿no? Porque pues entra en la política de un gobierno, ¿no?
o de gobiernos que se manejaban de esa moda, o de ese modo más bien, ¿no? Con derechos, ¿verdad? Y prohibiciones. Bien, entonces la Biblia, pues lo más importante de la Biblia, ya hablaremos de eso, pues son los 5 libros, ¿no? Los más importantes, o sea, los demás, pues son, podríamos decir que relleno, ¿no? Eh, paja, como le llaman, ¿no? Que son historias importantes también, pero que lo más importante para los hebreos, para los judíos, pues son esos 5 libros que escribió incluso Moisés, ¿no? O sea, son libros de política, leyes, ¿verdad? Leyes políticas y ¿cómo se llama? Religiosas, ¿no? Porque es un pueblo que siempre fue religioso, ¿sí? Su política era religiosa y seguían por la política religiosa, ¿sí? Bien, pero volviendo al tema, ¿verdad? Resulta ser de que Celia Palafox me pregunta por qué. Y yo le dije que porque hay historias miles de años atrás, de las cuales todos y todos se copiaban unos a otros, ¿no? Y normalmente pues eran en aquellos tiempos como la prohibición para aprender a leer y escribir, todas esas cosas. No todos sabían leer y escribir, era pues pocos los que tenían esa gracia, ¿no? Y eran gente pues acomodada, gente que, por ejemplo, frailes, sacerdotes, y no estoy hablando de una religión, miren, todas las religiones tienen sus sacerdotes, ¿verdad? Sus monjes, ¿no? Sus padres de la palabra, de la letra, ¿verdad? Religiosa, ¿no? A eso me refiero. Como el Sanedrín, ¿no? Que eran hebreos y que se guiaban por una política religiosa en la cual ellos pues tenían acceso a la lectura y a la escritura, ¿no? Y el pueblo no. Entonces, por eso ellos eran los maestros de la ley, ¿sí? El Sanedrín, ¿sí? Y bueno, regresando nuevamente, porque me voy, pues le contesto a Celia Palafox, sí, que pues son copias que normalmente, como no se sabía escribir ni leer, que se dibujaba y que después del dibujo aparecían ciertos jeroglíficos, ¿verdad? Y después jeroglíficos combinados con dibujos, ¿verdad? Como lo hacían los egipcios y demás. Y luego una escritura mejor, ¿sí? De esto lo vamos a hablar posteriormente. Una escritura mejor que dio paso a quitar los dibujos porque jeroglíficos y dibujos ocupaban mucho espacio. Era demasiado espacio para una narrativa, ¿sí? De libro.
Entonces ya cuando se hace la escritura así de ese modo, pues ya se logra una, ¿cómo les diría? Una reducción, ¿sí? En la narrativa, ¿sí? En los libros, ya no es tan extensa, sino ya es más abstracta, ¿no? Y pero como antiguamente no sabían escribir y era oral, se venían oralmente contando las historias y pues de persona a persona, ¿verdad? De persona a persona, de individuo a individuo, de padres a hijos, de esos hijos que se volvieron padres a sus otros hijos, o sea, de tatarabuelos a abuelos, de abuelos a, a bisabuelos, de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres y de padres a hijos y así, ¿no? Y entonces ya todas esas historias se distorsionaban, ¿verdad? Con el tiempo porque pues se olvidaban detalles y se inventaban otras cosas, ¿no? Que no recordaban pero las llenaban, ¿no? Con otras cosas que eran falsas, sin darse cuenta bien de lo que estaban haciendo, pero que al transcurrir del tiempo se desvirtuaba la historia, ¿no? Y después ya se volvía una mentira, porque ya no era la historia original, ya era una historia que carecía de consistencia, ¿no? Era con mucha inconsistencia, ¿sí? Con mucha mentira, poca verdad, y ya no era veraz, ¿sí? Entonces, pues yo le contesto esto a ella, que pues se copiaban unos a otros las historias, ¿verdad? Y las acomodaban a su modo las acomodaban y le cambiaban muchas veces los personajes, y le metían y le sacaban, o le quitaban y le ponían, ¿verdad? Y surgía una nueva historia. Pero que están basadas casi en lo mismo, en el tema, ¿no? Y el día de hoy le dije que le iba a mandar un vídeo en el cual pues yo le contestaba con ese vídeo, ¿no? Con esta historia que voy a contar. Y la saqué de mi libro, ¿no? De uno de mis libros, que habla de la historia de Luzbel, ¿no? Todo lo que se habla de Luzbel. Y ahí termino con Luzbel, ¿verdad? Que de donde salió Luzbel, como fue que Isaías, ¿verdad? La Biblia, hace lo que hace, ¿verdad? Se los voy a contar más adelante también. Se los voy a contar para que vean, porque entran los griegos también, entran los romanos y entran los hebreos, ¿no? Porque los hebreos, les decía, los hebreos no creen en Jesús, Cristo. Los hebreos, o sea, los judíos, no creen en Jesús, en sí, el judío, ¿no? No cree en Jesús porque para ellos él no es ningún Mesías, ¿sí? Él no es, todavía no llega, lo están esperando, ¿sí? Hago la aclaración, ¿sí? Hago la aclaración. La Biblia
o sea, Biblios, la Biblia hebrea, para ellos la original, ¿no? En este caso que estamos hablando, aunque sea copia de otros, una serie, una recopilación de historias que vienen de otras culturas, ¿verdad? Diferentes y muy viejas, y que han tomado ellos y que las han plasmado en su libro de historias, que es la Biblia. Ellos tienen la Biblia, ¿sí? Original de ellos. Y los romanos copian la Biblia de los hebreos y la modifican y hacen su propia Biblia, ¿sí? Su Biblia de ellos, de los romanos, o sea, de los católicos, ¿sí? Es católicos, que quiere decir universal, que en latín, ¿no? Que da a entender que católicos es universal, pero que nos da a entender que es una nueva religión, ¿verdad? Universal, que es para todos, ¿sí? Una para todos. O sea, ellos querían una religión que todo el mundo la aceptara y que todo el mundo nada más la procesara, la profesara, ¿no? Pero les falló, o sea, no fue posible. Entonces ahí han surgido muchas religiones, ¿no? Viejas y modernas, ¿no? Entonces ellos sacan su Biblia, pero aparte de esa Biblia, sacan un libro, o sea, este es el libro viejo, según ellos, los católicos, ¿no? Su Antiguo Testamento, ¿no? Que hacen los católicos. Y entonces sacan otro libro, ¿verdad? Otro que se llama el Nuevo Libro, o sea, el Nuevo Testamento, ¿no? Que no tiene que ver con la Biblia, es un libro aparte, ¿sí? No tiene nada que ver con la Biblia, ¿sí? El Nuevo Testamento, que le llaman ellos el Nuevo Libro, no es la Biblia, ¿sí? Es el Nuevo Testamento, el cual habla solo de Jesús. Y ellos sí reconocen, los romanos, porque son romanos, los romanos reconocen a Jesús, o sea, el Vaticano, me refiero al Vaticano en sí, ¿no? Sí aceptan a Jesús como un profeta, como un ser iluminado, ¿no? Pero vuelvo otra vez a lo de las historias, y en América del Sur, ¿verdad? Surge una historia o una leyenda, como le quieran llamar, allá por los lugares andinos, ¿no? Por los Andes centrales, ¿no? Entonces yo saco de mi libro, de lo que era Lucifer, ¿verdad? Entonces yo saco y al final es un libro muy pequeño de unas cuantas hojas, porque es una recopilación. Mi libro es una recopilación de historias. En esa recopilación de historias,
pues está esta, ¿no? Y al final, en lo que es la narración que estoy haciendo, pues hay esta historia que les voy a contar. Y me permito, y si ustedes también me permiten, la subo a la pantalla, ahí está, la subo a la pantalla, es esta, la subo a la pantalla y le doy lectura para que no se pierda algún detalle, ¿sí? Porque hay metros sobre el nivel del mar, hay información que se me puede pasar, ¿no? Entonces, pues está plasmada ahí en el escrito, la historia abarca una cuartilla y media, 2 cuartillas cuando mucho, ¿no? O sea, 2 hojas, hoja y media, algo así. Entonces, con mucho gusto empiezo a dar lectura a esta historia. Espero que les guste y que la escuchen con atención, ¿sí? Vamos a empezarle aquí. Vamos a empezar. Empieza de esta forma. Empieza de esta forma. Érase que se era, allá por aquellos altiplanos andinos, los cuales se encuentran en los Andes centrales, y a donde existe un gran lago llamado Titicaca, y que en sí el lago es muy navegable, perdón por mi pronunciación, ¿sí? Escribo bien, pero la pronunciación no se me da. Decía yo que el lago navegable, ¿verdad?, más alto del mundo, que cuenta con una altitud media de los 3.812 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y que contiene el agua dulce más grande de América del Sur. Bien, pues aquí, precisamente aquí, que existe una leyenda con relación al gran lago Titicaca y que cuenta acerca de la caída del ser humano hacia el pecado, ¿sí? Lo cual me parece que tiene cierta similitud. Bueno, ahí pongo cierta, pero en realidad es mucha. Decía que cierta similitud con el relato del Génesis, ¿sí? Y en específico en la tentación de Adán y Eva. Bien, empecemos. Allá por el lago Titicaca. Érase que se era un valle fértil, poblado, ¿verdad? Más dos personajes vivían allí, a donde la armonía, la paz y la felicidad reinaban. Nada deseaban, pues la tierra era fértil y productiva, pero además en dicha tierra no existía la muerte, la codicia ni el odio. Los Apus, o sea, los dioses de las montañas, protegían a dichos humanos y solo les pusieron una sola condición, ¿sí? Permítanme un segundo. Y esta era que nadie debía subir a la cima de las montañas a donde ardía el fuego sagrado. Así que, pasados los tiempos, largos y prolongados, los humanos
acataron dicha restricción, pues ellos no subieron, pero también existía un espíritu maligno allí, el cual sería un día condenado a vivir en la oscuridad. Y este ente respondía al nombre de su padre, mas él no soportaba ver a los humanos vivir en armonía en dicho valle, ¿verdad? Así que empezó a crear discordia entre ellos. Los incitaba a contender con el mismo Dios creador, Viracocha. Para entrar así, para encontrar así el fuego sagrado en la mera cima de las montañas. Pasó, y un día a lo que era el amparo del alba, ¿verdad? Estos humanos empezaron a escalar dicha montaña o montañas. Mas cuando andaban a media travesía, fueron sorprendidos por los apus, o sea, los que les habían puesto restricción, ¿sí? Y como los humanos no habían desobedecido la restricción impuesta por los apus, entonces optaron por exterminarlos. Así que dispusieron de bestias, o sea, de animales salvajes, ¿verdad?, que salieran de las madrigueras, y estos eran miles de pumas tan embelecidos, los cuales devoraban a todo, y aunque estos gritaban y suplicaban que les salvara su país, este permanecía inmóvil e insensible. Y al ver todo esto, Inti, el dios del sol, o sea, Viracocha, se puso a llorar, y sus lágrimas eran tan abundantes que formaron todo un diluvio, el cual duró 40 días, 40 noches, inundando así, de dicha forma, todo el valle. Veréis, de todo este desastre, solo sobrevivieron 2 personas, un hombre y una mujer. Y esto lo hicieron por estar sobre una barca de junco. Mas cuando el sol brilló nuevamente y la calma llegó, la mujer y el hombre no aceptaban ver lo que sus propios ojos les mostraban, pues bajo un cielo azul lleno de pureza estaban ellos en medio de un gran lago, y vieron cómo flotaban los pumas ya extintos entre las aguas y ya transformados en efigies de piedra. Y ahora a ese mismo lago se le llama Titicaca. Bien, como veréis, toda esta leyenda se relaciona en muchísimas maneras a los pasajes de la Biblia, los cuales, y cada una de estas historias en su tiempo, tuvieron algunas analogías, ¿sí? Bien, pero muy seguramente vosotros os preguntaréis sobre esto, sobre este lago y lo que quiere decir su nombre, porque esto es interesante, ¿eh? Pues bien, se los voy a tratar de explicar en una forma por demás sencilla. Veréis, dentro de lo que es esta historia, ya les había dicho que los 2 seres humanos
que sobrevivieron al llamado diluvio era una mujer y un hombre, y que se salvaron porque se subieron a una barcaza, la cual construyeron rápidamente por lo de las aguas que estaban proliferando constante y rápidamente, ¿sí? Y que estuvieron abajo de una pequeña cubierta para protegerse pues de lo que es el diluvio, ¿no? Y que cuando llegó su término salieron y vieron cómo había infinidad de pumas muertos, los que una extraña razón, o más bien, ¿no? Había infinidad de pumas muertos, los que por una extraña razón o por maldición, ¿verdad? De Inti o Virococha, que era el dios sol, estaban convertidos en efigies de piedra. Esto nos lleva a pensar que dicho nombre del lago, si tiene que ver, ¿verdad? Si tiene que ver con el suceso de los pumas, pues ya que si vamos a lo que son las raíces del nombre del lago, o sea, Titicaca, ¿no? Nos daremos cuenta que Titicaca proviene posiblemente, si no es que muy seguramente, de dos palabras, las que al final de cuentas se fusionan y nos dan como resultado toda una información, ¿sí? Ahí va. Titi, que quiere decir gato, ¿sí? Y caca, con K de kilo, las dos, y caca, que nos da la traducción a piedra. Por tanto, Titicaca es, o quiere decir, pumas de piedra. Eso es lo que quiere decir Titicaca, y esta es la historia que les dejo, y sobre todo a Celia Palafox, que le dejo como evidencia, como respuesta a lo que me pregunto, que todas las historias, en muchas de las ocasiones, se copian unas a otras y se modifican aparte. Con ustedes, muy agradecido por haberme escuchado y estar conmigo, a mis seguidores y lectores. Me despido de ustedes agradeciendo de antemano todo esto, ¿verdad? Y a todos aquellos que me leen, ¿verdad? Y que comentan, con mucho gusto yo contesto, y nada más que en ocasiones me tardo un poco porque pues mi enfermedad no me deja estar continuo todo el tiempo, ¿sí? En buen estado, y entonces pues dejo de estar aquí escribiendo o hablando, ¿verdad? Grabando, y hasta que me siento bien pues vuelvo, y luego con esto de que estamos remodelando y arreglando, y pues se lleva mucho tiempo, pero yo muy agradecido con ustedes, los amo. Con ustedes pues me despido, Elder Mendy.